Primera de Samuel, versículo 16. Les decía que hoy es un día muy especial para mí porque siento gozo en mi alma. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret creo que si hay alguno que no siente este gozo maravilloso que yo siento, yo sé que hoy el Señor lo va a llenar de ese gozo. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a todos, a toda la iglesia, especialmente al Espíritu Santo y a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a la iglesia Cristo Hoy. Hoy nuestro tema se llama ¿cómo llenar mis vacíos? ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo llenar mis vacíos? Vamos a leer Primera de Samuel 16 para comenzar a entender cómo el Señor nos va a enseñar hoy a llenar nuestros vacíos. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, había ungido al rey Saúl, pero ya estaba diciéndole al profeta Samuel que el rey iba a ser otro. Y dice el versículo número 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta veía la hermosura de ese hombre que estaba delante de él y pensaba que él iba a ser el ungido. Pero para Dios, él no era el ungido por su belleza externa, porque el Señor mira es la hermosura de nuestro corazón. Eso es lo que mira el Señor. Y dice el versículo 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aquí vemos al rey David cuando era un pastor, ¿verdad? Él era un pastor dedicado a las ovejas, dedicado a ese trabajo, y era como tan pequeñito para su familia que no lo tomaron en cuenta cuando estuvo allí el profeta para ungir al nuevo rey de Israel.
Y dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Aquí vemos que la vida a David le cambió totalmente cuando Dios lo mandó a ungir. Y así nuestra vida cambia totalmente cuando nosotros somos ungidos. ¿Y qué es la unción? La unción, la palabra unción significa la acción de derramar aceite. En el Antiguo Testamento eso era unción. La acción de derramar aceite como se hizo sobre Saúl y como se hizo sobre David. Sobre la cabeza de alguien, ¿para qué? Para consagrarlo al Señor. Pero ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros somos ungidos por el Señor. Nosotros somos ungidos por su presencia. Nosotros somos ungidos porque el Señor Jesús le plació, así como a él le plació ungir a David, el Señor Jesús le plació llamarlo a usted, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar y a mí, desde antes de la fundación del mundo. Al Señor le plació, porque el Señor es Dios y Él hace como Él quiera. Y Él llama a quien Él quiera. Y Él escoge a quien Él quiera. Amén. Así que no es casualidad que cada uno de nosotros estemos sentados aquí. Estamos sentados aquí porque a nuestro Dios Todopoderoso le plació llamarnos. Amén. Y le plació ungirnos porque nosotros estamos consagrados para nuestro Rey. Y dice la palabra del Señor, el versículo 13, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y usted se preguntará, bueno, David tenía muchos vacíos, ¿verdad? Antes de ser ungido por el Señor. David, por lo que estamos leyendo, no era muy tomado en cuenta por su familia. Quizás David tenía baja autoestima. Quizás David, cuidando a todas esas ovejas y solo allí, a lo mejor él sentía tristeza, a lo mejor él pudo haber sentido soledad, a lo mejor él pudo haber sentido rechazo, a lo mejor él pudo haber tenido un sentimiento de abandono de parte de su familia, porque vemos que todos estaban reunidos allí, menos David. Es decir, David tenía muchos vacíos, como quizás usted tuvo en un tiempo, o quizás lo siente en este momento. Porque David fue ungido y su vida cambió, su vida se transformó, pero también sabemos que en la vida de David, ya siendo rey, ya no pastor, sino rey, sabemos que David pasó muchísimas situaciones difíciles también. David tuvo su problema que tuvo con Betsabé. David tuvo su dolor cuando su hijo murió, su hijo con Betsabé. Yo me imagino el dolor que pudo haber sentido. Gracias a Dios no he vivido lo que él vivió como un hijo. Que Dios nos guarde a todos los que estamos aquí. Que Dios guarde y proteja a nuestros hijos. Pero debe ser muy doloroso lo que él pasó. Y también muchos vacíos que pudo haber dejado cada una de esas situaciones en la vida de David. Y yo pensando en la vida de David y en todo esto, pues David tuvo muchísimos vacíos, pero en el caminar de su vida, él recibió esa unción, recibió el poder de Dios, recibió llenura del Señor, fue consagrado para el Señor. Pero a diferencia de Saúl, David tenía un corazón conforme al de Dios. A pesar de que David cometió muchísimos errores, como cada uno de nosotros, que cada día quizás vamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, hoy sí, Señor, voy a tener dominio propio. Hoy sí, Señor, voy a tener paciencia. Hoy sí, Señor, voy a colaborar y le voy a dar al que me pida en la calle, Señor, hoy sí le voy a dar, Señor, lo último que tenga. Señor, hoy sí, Padre amado, voy a ser amorosa, Padre celestial, con todo el que me hable, Señor. Hoy sí, Señor, no voy a tener ira por nada, Señor. Padre, hoy sí. Y vamos a la presencia del Señor y salimos de allí llenos, salimos de allí ungidos. Pero es posible que durante el día suceda alguna cosa
Y a usted se le olvida lo que le dijo el Señor y comete un error. Pero Dios es bueno y maravilloso, y Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, que vaya todos los días a su presencia, el Señor dice que ese corazón Él no lo desprecia. Un corazón que vaya delante de la presencia del Señor a buscar su presencia, a buscar su llenura y a buscar su perdón. El Señor es un Dios bueno por naturaleza, y Él va a darte su perdón, y Él va a darte su llenura, y va a darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. A diferencia del rey Saúl, el rey Saúl fue ungido también por el Señor, ¿verdad? Samuel, dice la palabra de Dios, ungió a Saúl. Pero a diferencia del rey David, Saúl sí no tuvo un corazón conforme al del Señor. El Señor lo ungió, el Señor lo fortaleció, y él ganó muchísimas batallas, y él hizo muchísimas cosas. Pero Dios le dio una orden, y él cumplió la orden. Él acabó con todo lo que le dijo el Señor que acabara, pero no lo hizo completo. Dejó al rey vivo, dejó los mejores animales vivos, porque él pensó que eso era bueno para él y eso era conveniente para él. Y la obediencia que nosotros tenemos a medias con el Señor, para el Señor es desobediencia. Entonces, Saúl no tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Por eso es que nuestro Dios Todopoderoso quitó a Saúl y puso al rey David. Pero David descubrió el poder que hay en la adoración, el poder que hay en la alabanza. David descubrió que cuando él iba a la presencia del Señor, él era lleno. David descubrió que cuando él iba a la presencia del Señor, él recibía las fuerzas de Dios. Y a pesar de todas las situaciones tan difíciles, porque David pasó situaciones muy, pero muy difíciles, sobre todo con sus hijos. Él pasó situaciones muy difíciles, y aún así David siguió amando al Señor, y aún así David siguió sirviéndole al Señor. A veces siento cosas dentro de mí, digo, Señor, te necesito. Antes de yo conocer al Señor, tenía muchísimos vacíos. Antes de yo conocer a Dios, yo tenía problemas matrimoniales, pero muchísimos problemas matrimoniales que ustedes no se imaginan. Yo creo que hay matrimonios aquí que a lo mejor tienen unas cositas por ahí y pensarán que tienen un problema. Yo les puedo decir que ustedes ninguno tienen problemas matrimoniales como los tenía yo. Y ahí está mi hija y está mi madre también. Yo era una mujer que tenía vacíos, vivía con tristeza, vivía con frustraciones porque quería muchísimas cosas y no las podía lograr, no podía conseguir la felicidad porque no tenía una buena relación con mi esposo. Vivíamos muchas peleas, vivíamos en discordia, vivíamos en competencia a ver quién era más productivo. Vivíamos en problemas con nuestros hijos también porque no respetábamos la autoridad en la casa. Vivíamos en muchas cosas, vivíamos desorientados porque no teníamos al Señor en nuestro corazón. Y mi creencia y mi búsqueda era buscar a Dios, pero en los lugares equivocados. Buscaba a Dios en la brujería, buscaba a Dios en la iglesia católica. Cuando sentía que ya no aguantaba más, iba y pensaba que por ir una vez al año a la iglesia era suficiente. Esa era mi manera de buscar al Señor. Como muchos hoy en día buscan al Señor de la manera equivocada. Iba donde la bruja a ver si me daba solución a mis problemas. Iba a donde practicaban Reiki pensando que esa era la solución a mis problemas, pero resulta que cada vez que buscaba en el lugar incorrecto y buscaba a Dios en el lugar donde yo no lo iba a conseguir, cada vez que iba me enlodaba más. ¿Me enlodaba más de qué? Me enlodaba más del mundo. Hasta que llegó el momento que conocí al Señor. Y conocí al Señor en el momento más difícil de mi vida. Estábamos divorciándonos, después de muchos intentos ya habíamos firmado el divorcio. Y en ese tiempo que estábamos firmando el divorcio, quedé embarazada
de morochas de 2 niñas. El embarazo continuó. El abogado nos dijo que no nos podíamos separar porque estaba embarazada y una mujer embarazada no se puede divorciar, que teníamos que seguir y la separación iba a venir después que ellas nacieran. Y en ese proceso que nacieron las niñas, pues como Dios es un Dios de propósito y Dios sabe cuáles son los vacíos que tenemos cada uno de nosotros, pues el Señor se presentó en mi vida. Y se presentó en mi vida porque lo seguí buscando para buscar soluciones a lo que estaba viviendo y seguí buscando en los lugares equivocados, y yo creo que el Señor se cansó de mí y de mi esposo y dijo, bueno, ahora vamos a hacerlos pasar esta situación bien difícil para que ellos no consigan y no vean la luz en ninguna parte, sino que ellos reconozcan que el poder y la autoridad y la sanidad y absolutamente todo lo que existe está bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Y en ese momento que ya no había solución a nuestra vida porque la tecnología no nos daba solución, los brujos no nos daban solución, el dinero no nos daban solución, absolutamente nada. Yo recuerdo que yo me la pasaba haciendo dietas. Hacía la dieta Escardel no sé cuántas veces. No consumía azúcar, no consumía leche, no consumía harina, no consumía grasa. Todo lo que yo comía, y si me llegaba a comer un perro caliente, tenía que ser en mi casa porque el estómago se me desbarataba porque no estaba acostumbrada. Y mi peso tenía que ser el peso ideal. Si me salía de ese peso, dieta. Porque yo pensaba que también en el físico estaba la felicidad. Estaba completamente errada. Nunca, donde yo buscaba, en ningún lugar, nada ni nadie iba a poder llenar esos vacíos que yo tenía en mi vida. El único que lo podía llenar era el Señor. Y Él se presentó en nuestras vidas, y cuando yo lo conocí, dije, Señor, realmente he estado toda mi vida equivocada. Siempre te busqué donde tú no estabas. Y pude reconocer hasta el día de hoy que mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi futuro, depende totalmente del Señor. Hoy en día ya no me importa tanto las dietas, porque yo sé que Dios me ama delgada, rellenita, gordita. El Señor ve mi corazón, mi corazón. Y sí tengo que cuidar mi salud, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la mujer virtuosa no debe de comer su pan en balde. La mujer virtuosa debe de ver qué va a comer para cuidar su salud, porque nosotras como mujeres virtuosas tenemos muchísimas cosas que hacer para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, hombres y mujeres, debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el Señor a mi vida, yo estaba llena de complejos, por eso hacía tanta dieta. Yo estaba acomplejada hasta de mis pies. Ahora me veo mis pies hermosísimos, y cada vez que oro y digo y me pongo la armadura de Dios y digo, Señor, me coloco la presto del Evangelio de la Paz, digo, Señor, gracias por esos pies tan hermosos que tú me regalaste, Señor. Mis pies son tan hermosos y tan bellos, Señor, que puedo estar parada durante mucho tiempo, Señor, y gente más joven que yo no pueden, pero yo sí puedo estar parada porque el Señor me da la fuerza del búfalo. El Señor es el que nos rejuvenece como las águilas. El Señor es el que nos da el gozo, el Señor es el que nos da la alegría. No hay lugar, no hay persona en el mundo, no hay liposucción que te pueda dar la paz y el gozo que te da el Señor. No hay dermoplastia que te pueda dar la paz y el gozo que te da el Señor. Porque antes de conocer a Cristo, yo pensaba en tantas cosas que eran la felicidad. Para mí el dinero era la felicidad. El poder tener el mejor carro del momento para mí era la felicidad. No descansé hasta que me compré la Explorer Ediguana, que era la última del momento. No descansé hasta que me compré el carro que yo quería, la casa que yo quería.
Pero hoy en día les puedo decir que ni una casa, ni un carro, ni una profesión, ni ningún dinero, ni ningún gimnasio, ni ninguna operación le va a dar a usted la felicidad que le da el Señor. Porque si yo hubiese seguido el camino incorrecto, hoy en día, como dice Proverbios, yo estaría llorando lágrimas de sangre. Si yo no hubiese, si el Señor, como Él dice en el Salmo 18, yo te tomé de las muchas aguas. Marión dice que el Señor nos tomó así de Puerto Ordaz, nos sacó por los pelos y nos puso en Cali, Colombia. El Señor llega justo a tiempo. Si tú estás aquí, no es porque Cristo hoy es chévere o porque Alida viene aquí, entonces voy a ir donde está Alida. Si tú estás aquí buscando al Señor, es porque Dios tiene algo grande para ti, porque Dios quiere transformar tu vida. Amén. Si yo no hubiese conocido a mi Dios Todopoderoso en ese momento, yo no sé qué sería de mis hijos hoy. Mi hijo mayor, su mejor amiguito, después que nosotros nos fuimos a Colombia y conocimos al Señor allá, su mejor amiguito cayó preso con problemas legales, sin necesidad de dinero, se puso a jugar con unos muchachos a clonar tarjetas y lo metieron preso. Las amiguitas de mis otras hijas, pues, no sé qué estarán haciendo, pero si mis hijas se hubiesen quedado sin haber conocido al Señor, yo no quiero imaginarme lo que hubiese pasado. Pero hoy en día le doy gracias a Dios de que el Señor nos tomó de las muchas aguas, que el Señor unió mi matrimonio, porque hoy en día puedo ver a mis hijos casados, con sus hijos bien criados, con temor a Dios. Sé que donde están mis hijos tienen temor a Dios. Gracias a Dios que hoy en día en mi casa, mis hijos saben que en mi casa tienen que reconocer la autoridad, porque el Señor lo enseña en su palabra. Antes de yo conocer al Señor, la autoridad en mi casa se había perdido porque nosotros vivíamos en una competencia. Pero cuando conocí a Dios, pude reconocer y reconozco hoy que si nosotros no seguimos la autoridad que Dios nos manda en su palabra, como Él dice, Dios es cabeza de Jesús, de Jesucristo Hijo, Dios Padre es cabeza de Dios Hijo, y Dios Hijo es cabeza del hombre de la casa, y el hombre de la casa es cabeza de la mujer. Cuando ese principio no se cumple en el hogar no camina conforme a los principios del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, que nosotros reconozcamos que Dios es el único que puede enderezar lo que está torcido. Dios es el único que puede reconciliar un matrimonio para bien y reconciliarlo bien, porque de nada sirve como nosotros hacíamos, era un círculo vicioso. Nos reconciliábamos y peleábamos, nos reconciliábamos y peleábamos, nos reconciliábamos y peleábamos, era un círculo vicioso. Pero ahora en Cristo es distinto, porque nosotros ahora en Cristo reconocemos que el Señor está en todas partes, no estamos escondidos de Dios en ningún lado. Donde nosotros estamos, allí está el Señor. No nos podemos esconder de Él. Y dice la palabra del Señor que tendremos que darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Dice la palabra de Dios en Isaías 44, versículos 3 al 4. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Qué hermosura de palabra! Dice que el Señor va a derramar aguas sobre el sequedal. Allí, en ese matrimonio, que sienten que están secos, que ya no hay nada que hacer.
el Señor dice en su palabra que en esa tierra árida, que en ese desierto, Él tiene el poder de derramar aguas, de derramar ríos. Dios tiene el poder. Por eso dice la palabra que Dios derrama vino nuevo en odres nuevos. Dios tiene el poder cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor Salvador y le permitimos que Él entre a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Él puede derramar un nuevo amor en esos odres nuevos. Dios tiene el poder de hacerlo. Dios tiene el poder de hacerlo, porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con cada uno de los matrimonios que están aquí. Amén. Dios tiene el poder de hacerlo. Y dice que su espíritu derramaré, su espíritu, mi espíritu, dice el Señor, derramaré sobre tu generación, sobre tus hijos. Cuando tú le crees al Señor y tú permites que Él entre en tu vida, entre en tu matrimonio, el Señor va a derramar su espíritu sobre tus renuevos, sobre tus hijos, sobre tu generación. Y el anhelo de nuestro corazón como hijos de Dios es que si nosotros le servimos al Señor, nosotros en nuestra casa le sirvan también al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si yo conozco la bendición de Dios en mi vida, si yo reconozco el poder de Dios en mi vida, pues yo estoy confiada, segura, que así como Dios ha bendecido mi vida, ha bendecido mi hogar, ha bendecido mi familia, ha bendecido nuestro ministerio, también lo va a hacer en nuestros hijos. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con usted. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer sobre mi familia. Amén, porque eso es una promesa de Dios para todos aquellos que le creen y todos aquellos que le siguen. Y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán, dice el versículo número 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y brotarán entre hierba como sauces, como dice el Salmo 1. Y seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que no va a venir cualquier viento y lo va a mover, sino que usted siempre va a estar allí firme, siempre va a estar allí fuerte. Aunque vengan vientos y aunque vengan situaciones, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, vamos a ser como esos árboles plantados, esos árboles fuertes que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se desperdicia. Amén. Vamos a leer Mateos, versículo número 3, el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta palabra nos enseña que el dador del Espíritu Santo de Dios es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que es nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede llenar nuestros vacíos, porque el Espíritu Santo de Dios nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el Espíritu de verdad y Él es nuestro consejero. El Espíritu Santo siempre te va a aconsejar bien, porque Él es verdad, es el Espíritu de Dios y Dios por naturaleza es bueno. Todo lo que nosotros hagamos, si usted le pide dirección al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le va a hablar, el Espíritu Santo de Dios lo va a dirigir. Todo vacío que nosotros tenemos que ponerlo en manos del Señor, con la convicción y la certeza que el Espíritu Santo de Dios va a derramarse sobre nosotros y va a derramarse en su hogar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijos de hombre para que se arrepienta. Amén. Dios es fiel. Y si Él nos ha prometido su Santo Espíritu,
Él es fiel para cumplir lo que dice en su palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira bien lo que dice el versículo, pon atención. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de nosotros que hemos escuchado y escuchamos la palabra del Señor, la palabra de verdad, cada uno de nosotros que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, somos constituidos hijos de Dios. Y al nosotros creer en el Señor Jesús y ser constituidos hijos de Dios, nosotros somos sellados por su Santo Espíritu. Eso quiere decir que cada uno de los que estamos aquí estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Cada vez que nosotros estemos pasando cualquier situación que usted esté viviendo, cualquier situación de salud, cualquier situación financiera, cualquier situación económica, cualquier situación espiritual, cualquier situación profesional, usted es templo y morada del Espíritu Santo y está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nosotros en todo momento, si estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios y somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios en todo momento y en todo lugar que usted clame a Él, Él lo va a escuchar. Él, nuestro Padre Celestial, va a extender su mano poderosa sobre su cabeza. El Espíritu Santo de Dios va a obrar de manera sobrenatural, pero es necesario que nosotros le hablemos, porque el Espíritu Santo de Dios es una cosa. El Espíritu Santo de Dios es una persona, y es una persona poderosa, porque es el Espíritu de Dios. Usted, en la situación que usted esté pasando, si usted le habla al Señor, el Señor le va a responder. ¿Cómo le va a responder? Pues Él es Dios, y Él sabrá cómo te va a responder. Si te va a responder a través de una persona, si te va a responder a través de la palabra del Señor, si te va a responder incluso a través de un inconverso, si te va a responder a través de cualquier situación, hasta de un aviso que usted ve allí en la calle. El Espíritu Santo de Dios está con usted. Usted le puede hablar. Usted le puede decir: Señor, esta es la situación que yo estoy viviendo en mi hogar, Señor. Y yo necesito, Padre amado, sentirme bien. Yo soy tu hija, necesito sentir tu gozo, necesito sentir tu alegría. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Si usted le pide, Él le va a dar. Si usted llama al Señor, el Señor lo va a escuchar. Si usted le busca, usted lo va a encontrar. Amén. Solamente usted necesita reconocer que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y no hay situación difícil para Dios, porque Dios es todopoderoso. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Por eso les comenté contando mi vida personal. Si Dios restauró mi hogar, si Dios hizo lo que hizo con mi esposo, conmigo, con mis hijos, Dios también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Si Dios restauró nuestras finanzas, nuestra economía, Dios también lo puede hacer con ustedes. Hay situaciones difíciles que nosotros vivimos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los empresarios, mi esposo y yo como empresarios, cuando necesitábamos dinero, pues íbamos al banco y nos prestaban dinero pagando intereses, ¿verdad? Cuando conoces a Dios, tú te das cuenta que Dios puede proveerte sin necesidad de endeudarte. Al menos que hagas una inversión dirigida por el Señor o dirigido por el Señor. Amén. Pero sea cual sea la situación, para Dios no hay nada imposible. El Dios al que nosotros predicamos es un Dios todopoderoso. Es un Dios de posibilidades que quizás en tu mente tú dices: no, Señor, yo lo que anhelo es esto, pero esto es imposible, ya esto nadie lo puede cambiar. Déjeme decirle que Dios sí lo puede cambiar.
Dios sí lo puede cambiar. Porque quizás hay matrimonios aquí que han tenido problemas y dificultades, pero yo dudo que hayan tenido los problemas que yo tuve. Que fueron problemas tremendos, tremendos. Nosotros no peleábamos solamente de discusiones, nosotros peleábamos hasta con una pistola en la mano. Y Dios restauró nuestro hogar, Dios restauró nuestra familia, Dios restauró nuestra vida económica y financiera. Y lo primero, lo principal es que Dios restauró todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dios nos sacó del lodo cenagoso. Dios nos sacó de las prisiones de oscuridad. Dios nos sacó de los pozos profundos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Para Dios no hay absolutamente nada imposible y para Dios no hay ningún vacío que Él no lo pueda llenar. Amén. Porque Dios es Dios. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 1. Y les voy a pedir que le pongan una especial atención. Alcen la mano a los que están dormidos. Alcen la mano a los que están dormidos. Como que Valentina nada más. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como todos, no unos despiertos y otros dormidos. Estaban todos, unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban todos en un mismo espíritu. Todos estaban en un mismo espíritu. Y yo hoy, Dios ha colocado en mi corazón enseñarle a toda la congregación. Nosotros somos una iglesia evangélica pentecostal. La iglesia evangélica pentecostal cree en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que lo que vamos a leer allí puede pasar hoy aquí en la congregación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero, ¿cómo tenemos que estar? Todos unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir eso? En un mismo espíritu. No que yo esté aquí con mi corazón adorando al Señor y clamando la llenura del Espíritu Santo y usted pensando en que se tiene que ir a la calle del hambre a comerse un pequeño. Todos unánimes en un mismo espíritu, dice el Señor. Todos juntos. Y dice el versículo número 2, y de repente lo planificaron. Eso estaba planificado, sabían la hora. Sabían el día. El Señor Jesús les dijo, yo me voy, pero no se preocupen, yo les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero el Señor no les dijo exactamente la hora, ni les dijo exactamente el día, pero sí les dijo, esperen. Y ellos, ¿qué hicieron? En obediencia, esperaron. Así como ustedes hoy han venido a las 9:30 de la mañana, día domingo, a congregarse en obediencia a lo que nos dice el Señor. Porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si yo quiero agradar el corazón de Dios como ellos estaban agradando allí en ese momento, entonces yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Cuando yo obedezco lo que el Señor me dice en su palabra, yo agrado el corazón de Dios. Y si yo agrado el corazón de Dios, entonces voy a ver su mano extendida sobre mi hogar, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi finanza, sobre mi futuro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero antes de esto, y lo vamos a estudiar ahorita, precede la obediencia. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, precede la obediencia a su palabra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. No es en vano cuando nosotros le decimos, mire, vamos a hacer discipulado 1, discipulado 2, vamos a la escuela de liderazgo. No es en vano.
Porque nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, porque si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo obedecemos al Señor? Y si anhelo y deseo la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿qué le precede a la llenura del Espíritu Santo de Dios? La obediencia. ¿Y la obediencia a qué? A la palabra del Señor, a esa palabra que el Señor nos dejó escrita allí en las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 2, volvamos al 1 otra vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban? ¿Cómo estaban? Todos juntos. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como usted está hoy sentadito aquí. Y dice que llenó a algunos, los llenó a todos, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, y fueron todos, y fueron todos, y fuimos todos llenos del Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cada vez que nosotros venimos aquí a la iglesia es una oportunidad de esa llenura del Espíritu Santo, de esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez que venimos aquí a la casa de Dios, y no solamente aquí, en su casa también, pero aquí estamos, como dice Hechos 2, dice, estamos todos unánimes, juntos, en un mismo espíritu. ¿Y qué pasa cuando hay llenura del Espíritu Santo? Podemos ver milagros, podemos ver prodigios, podemos ver los dones del Espíritu Santo manifestarse en la iglesia. ¿Y cuáles son esos dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos dones? Usted ha visto que hay ministros. Habemos ministros en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque yo por fe me incluyo. Habemos ministros. Y usted es un hijo de Dios. Usted puede también, como hijo de Dios, pedirle al Señor que esos dones sean derramados sobre su vida. ¿Cuáles son los dones? El don de milagros. Usted puede recibir hoy el don de milagros. El don de sanidad. Usted puede recibir el don de sanidad hoy. El don de ciencia, que usted pueda tener ese don como lo tiene el pastor Norberto de ciencia. El don de conocimiento, usted lo puede recibir hoy. El don de lenguas, usted también puede hablar en lenguas. El don de interpretación de lenguas. Todos esos dones maravillosos los podemos recibir cuando hay llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Usted lo anhela? ¿Usted lo anhela? Yo lo anhelo cada día de mi vida. Cada día de mi vida yo lo anhelo. Cada día de mi vida yo anhelo que el Señor me use como un instrumento para su gloria y para su honra. Amén. Y dice Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. No te vayas para la discoteca. No te vayas para el mundo. No creas que lo que te ofrece el mundo es hermoso por un momentico nada más. Porque el futuro, tu futuro, el futuro de tus hijos, si tú la colocas en manos del Señor, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero si tus hijos, tú la colocas a tus hijos en las manos del mundo, lo que va a verse como resultado no va a ser tan hermoso, ¿cierto?
Entonces mira el consejo que nos da el Señor: no te embriagues con vino, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Lo que vas a conseguir con una borrachera es problemas, enemistades, ¿verdad? Adulterio, fornicación, vicios, drogas. ¿Cuántos por ahí se les han volado los tapones y hasta pierden su desenvolvimiento neurológico porque, bueno, tuvieron una sobredosis de algo? Entonces el mundo, las borracheras, no nos va a dar nada bueno, y quizás vas a tener un momento de placer, un momentico de placer, quizás vas a tener unos momentos de risa, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere el Señor, que tú tengas un momento. El Señor quiere que en todo momento y en todo lugar nosotros seamos llenos de su presencia, llenos de su gozo, llenos de su alegría. Entonces dice: no se embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira que aquí hay un gran secreto que hoy lo quiero compartir. Yo se los he dicho, pero yo sé que hoy esta palabra va a quedar sembrada en tu corazón. No te embriagues con vino. No busques el mundo, porque eso es un momentico. Pídele a Dios que te dé una vista panorámica, que te dé ojos de águila y puedas ver el futuro de tu esposa, el futuro de tus hijos. Que todas las decisiones que tú tomes ahorita sean decisiones basadas en esta llenura, que tú le puedas preguntar: Señor Jesús, te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu me hables para que yo pueda tomar la mejor decisión. Que no sea una decisión dirigida por el mundo, dirigida por el diablo, que sea una decisión dirigida por el Señor. ¿Por qué? Porque si tú escuchas la voz de Dios y tomas la decisión correcta, tú vas a poder proyectar toda la bondad y la maravilla de Dios en el futuro. Tú vas a poder ver las bondades de Dios en tus hijos más adelante, en tus nietos. ¿Por qué? Porque tú vas a ser testimonio del poder de Dios en tu vida. Y con tu testimonio, tú vas a darle testimonio a los que vienen detrás de ti. Amén. Porque si tú tomas hoy el camino equivocado, tus hijos el día de mañana van a tomar el camino equivocado. Y a veces pasamos aflicciones, porque yo no les estoy diciendo que en el matrimonio no se pasa aflicción. No hay problema, siempre vamos a tener. Yo no puedo decirles a ustedes que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y el Señor nos llena, no voy a tener más problemas hoy ni mañana. La Biblia dice que van a venir aflicciones. Pero si el Señor está en mí, Él siempre me va a dar la victoria, siempre y cuando yo confíe que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es soberano sobre mi vida y sobre todo lo que existe. Amén. No hay nada en esta tierra que sea mayor que Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. El dinero no es mayor que Dios, porque la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, y el Señor le da al que quiere y le quita al que Él quiere cuando Él quiera, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No hay belleza que dure, porque usted después que pasan los 40, así se ponga votos y así se estire y se haga lo que se haga, viene la vejez y se le empieza a caer a uno, que uno no haya que echarse para subirse aquí, pero se empieza a caer lamentablemente, ¿verdad? No hay nada que esté por encima del poder de Dios. Nada, no hay belleza que esté por encima, porque al fin y al cabo la belleza también va a llegar el día en que las arrugas, mire, por más que se opere, las arrugas van a salir y las canas van a salir. Yo no he visto todavía el tinte que uno se eche que no te sigan saliendo canas, te siguen saliendo y te las tienes que seguir pintando. La belleza va a llegar el momento que se acaba, pero queda este corazón,
hermoso, agradando al Señor. Y cuando llegue el día que se apague la lucecita y nos tengamos que ir con el Señor, no nos vamos a llevar ni la belleza, ni los reales, pero nos vamos a ir gozosos porque dejamos un buen testimonio aquí en la tierra y podemos mirar atrás y decir, gloria a Dios, me voy, Señor, contigo, pero mis hijos quedan sostenidos en ti, sustentados en ti, Señor, sustentados en tu palabra, Señor. Amén. Entonces, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros nos llenemos cada día de su presencia, porque en su presencia es que nosotros vamos a obtener la fortaleza que necesitamos para poder cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra. Porque fácil no es. Si no, Él no le hubiese dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si hubiese sido fácil que el Señor va a tirar las cosas del cielo, Él no le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. El Señor está con nosotros y el Señor te va a ayudar en todo lo que tú emprendas, en todo lo que Él coloque en tu corazón hacer, Él te va a ayudar y Él te va a encaminar. Pero tú tienes en tu voluntad, tú tienes que esforzarte y tú tienes que ser valiente. Porque el Señor no te va a tirar nada del cielo, ni te va a tirar la solución del cielo. Tú tienes que tomar tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. Amén. Entonces, a partir de hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vamos a ser llenos del Espíritu Santo cada día. Y ya no vamos a estar hablando sandeces ni quejándonos, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Que después que Él nos llena, ser lleno del Espíritu Santo, dice el versículo número 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. No dice que le des gracias por algunas cosas, que le des gracias a Dios por todo lo que te acontece en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus negocios. Porque la palabra de Dios enseña que cuando amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, aunque sea difícil la situación, vamos a darle gracias a Dios. No nos quejemos tanto, porque la queja lo que hace es traer más queja. La queja lo que hace es traer problemas. Entonces, mejor vamos a pararnos, a esforzarnos, a dar los primeros pasos, a ser valientes y a darle gracias a Dios en todo. Porque si usted se levanta y usted da los primeros pasos y le da gracias a Dios en todo, entonces el Señor lo va a empujar para que usted siga. Pero si usted se queda en la cama durmiendo, si se queda en la cama quejándose, si se queda llorando, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor no lo va a ir a levantar. El Señor está esperando que tú te esfuerces, que tú te tomes la mejor decisión, pero la decisión desde el corazón de Dios, no desde el corazón del mundo, desde el corazón del diablo, desde el corazón de todo lo que te ofrece placer, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir eso? Que la limpieza personal y la llenura de la que estamos hablando del Espíritu Santo lo precede el arrepentimiento. He escuchado a muchas personas decir, no sé qué me pasa, pero yo veo que los demás, y a mí me pasó, y se los digo porque yo lo viví, no sé qué me pasa porque yo veo que los demás entran en la presencia, en el río, pero yo no puedo. Me quedo como un hielo, congelada, pero no puedo entrar en la presencia, en el río. ¿Por qué? Porque le precede a ese acontecimiento, lo precede el arrepentimiento. El Señor llena un vaso. Aquí tengo un vaso.
El Señor, para llenar este vaso con su presencia, y estoy haciendo una similitud conmigo, el vaso soy yo y el vaso eres tú. Para el Señor llenar esto, yo tengo que vaciarlo, porque si está lleno, si yo tengo aquí agua y le voy a echar más agua, le voy a echar en medio vaso. No lo voy a llenar completo, ¿verdad? ¿Cierto? Si tengo medio vaso de agua, pero yo lo quiero lleno, ¿le puedo echar un vaso completo a este que tiene medio vaso? No, porque se me bota, ¿verdad? Se desparrama, se pierde. Para el Señor llenar esto, yo tengo que vaciarlo para llenarlo completo, igualito hace el Señor. Para Él llenarme, le precede a esa llenura el arrepentimiento. Yo tengo que sacar de mí la maldad, yo tengo que sacar de mí el odio, yo tengo que sacar de mí el arrepentimiento, yo tengo que sacar de mí la ofensa, yo tengo que sacar de mí todo lo que es contrario a Dios. Todo pecado que es contrario a Dios lo tengo que sacar. Porque si no, yo no vacío lo que tengo adentro, que no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Cómo el Señor me va a llenar con su Santo Espíritu? Si el bien no tiene nada que hacer con el mal. No tienen comunión el bien con el mal, ¿cierto? Pero si yo voy delante de la presencia del Señor y yo le entrego a Dios todo lo que no es del Señor, si yo me vacío del pecado, si yo me arrepiento delante de la presencia del Señor, de todo aquello que he hecho, que he pensado, que he dicho, entonces el Señor viene con libertad a llenarme de su presencia. Amén. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo de Dios? No parece. Valentina, ¿quiere ser llena del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Amén. Aleluya. Bueno, podemos concluir entonces que el Espíritu Santo de Dios sí puede llenar todos nuestros vacíos. Y si hay un momento en nuestra vida, que nos llega a pasar como David, que metemos la pata, como dicen por ahí, que no deberíamos, porque si estamos llenos de la presencia no deberíamos, ¿verdad? Vamos a la intimidad con el Señor, con un corazón arrepentido, dice la palabra, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Usted va a su presencia y usted le entrega al Señor todo aquello que no es agradable delante de los ojos del Señor. Si usted vacía y derrama su alma, como dice la palabra que lo hizo Ana, Ana derramó su alma delante del Señor y el Señor concedió el milagro que ella le estaba pidiendo. Amén. Muchos milagros están retenidos, el Señor lo tiene para entregárselo a usted. Y hay muchos milagros que están retenidos porque usted no ha ido a la presencia del Señor a despojarse de ese pecado que le asedia. Y el Señor está esperando, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y Él siempre está esperando por nosotros. Los que fallamos somos nosotros, que a veces nos paramos y porque nos quedamos dormidos salimos corriendo, pero Dios siempre está allí. Dios siempre está allí a tu lado, esperando que tú le digas: Señor, esto no está bien delante de tus ojos, Señor. Y yo me vacío de todo eso y yo te lo entrego, Padre amado. Porque yo quiero caminar en esta vida, Señor, conforme a tu palabra, obedeciéndote en todo, Señor. Y quiero ver a mis hijos, Padre amado, caminar, Señor, con gozo y con alegría. No los quiero ver, Señor, en el mundo, perdiéndose, como están en otros países y también aquí en Venezuela. Pero vemos cómo la niñez, cómo la juventud se está perdiendo. Pero nosotros que vamos con un corazón arrepentido a la presencia del Señor, nuestros hijos en el nombre de Jesucristo de Nazaret se van a guardar. Dios nos va a guardar en el nombre de Cristo Jesús. Pero Dios necesita que tú vayas a su presencia. Dios necesita que tú te vacíes de todos esos pecados. Dios necesita que tú empieces a caminar por esa vereda recta, por esa senda recta, por esa senda de justicia.
Dios no quiere que te apartes. Dice la palabra que Él no quiere que te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre camines buscando la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros y nos va a permitir recibir la promesa del Señor, que es la vida eterna. Amén.